hechos de otras sustancias. Los pobres sienten también sus penas. Sí, pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. Comer es necesario para vivir. ¡Cállate! Nunca he soportado que nadie me dé lecciones. Hace años no he conocido un calor igual. Cae el sol como plomo. Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo. Allí estaba. En misa las mujeres no deben mirar más hombre que al oficiante. Y a ese porque lleva faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Niña, dame un abanico. Toma usted. Este es el abanico que se levanta arriba. Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. ¡Pues malditas sean las mujeres! Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes irle con el cuento a tu padre. ¿Y Angustias? La he visto asomada a la rendija del portón. ¿Y qué hacías tú también en la rendija del portón? Me llegué a ver si habían puesto las gallinas. Pero el duelo de los hombres habría salido ya. Todavía quedaba un grupo para la porzuela. ¡Angustias! ¿Crees que es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿qué mirabas? ¿Yo? ¿Tú? ¡A nadie! A nadie, Salió suave. detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Pero ¿y ese hombre es capaz? Es capaz de todo. Si viniera por Angustias como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Angustias está vieja, enfermiza, y siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras. Pero si con 20 años parecía un palo vestido. Pero tiene el dinero de su padre. Es la única rica de la casa. Y por eso ahora que nuestro padre ha muerto y se dan particiones, vienen a por ella. ¡No quiero que se me coman las carnes como vosotras! ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! Madre, déjeme usted salir. ¿Salir? Cuando te hayas quitado todo esta porquería de la cara, su amona, y ello, el perro de tus tías. Aunque mi madre esté loca, yo estoy en mis 5 sentidos y sé perfectamente lo que hago. ¿Angustias? ¿Pongo también las iniciales de Pepe? No. Adela, ¿no vienes? Estará echada en la cama. Esa tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviera una lagartija entre los pechos. No tiene ni más de menos que lo que tenemos todos. Y todas menos tú. Y no me encuentro bien. Y al que le duela que reviente. Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Más vale onza en el arca que ojos negros en la cara. Por uno y me entra y por el otro me sale. Y se quedaron callados más de media hora. Para que al final se acercó. Se acercó, que se quería meter por los hierros. Y en voz muy baja le dijo: ¡Ven, que te quiero! ¡Qué lástima de cara! ¡Ay, qué lástima de cuerpo, que no va a ser para nadie! Y eso no, mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. Calla. ¿Crees que no me he fijado? ¡Baja la voz! Mata esos pensamientos. ¿Pero qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche? Cuando te levantas. Por más que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta, al pasar Pepe el segundo día que vino a ver a tu hermana? ¡Eso no es verdad! Deja en paz a tu hermana, y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. ¡Métete en tus cosas! ¡Traidora! ¡Pérfida! En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. Pero, para que las gentes no escupan al pasar por delante de esta puerta. Es inútil tu consejo. ¡Ya es tarde! ¡Vergüenza de decir esto! ¡Estaba en mi cuarto y ya no está! Y no se escapado de medianoche al corral. A Pepe le gusta andar con la luna. ¡No me gastes
bromas. Cuando venga se lo contaré. Yo no lo tengo. Desde luego. Es mi retrato, es mi novio, dádmelo. Que yo no mi retrato, ¡Qué escándalo es este en mi casa! Y bajo el silencio del peso del calor, estarán todas las vecinas pegadas a los tabiques. Me han quitado el retrato de mi novio. ¿Quién? ¿Quién? ¡Esta! ¿Cuál de vosotras? ¿Estás segura, niña? Sí. ¿Lo has buscado bien? Sí, madre. ¿Me hacéis al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede soportar? No voy a llorar para darle gusto. ¡Por los bastonazos! ¿Pero por qué has cogido el retrato? ¿Por qué? Es que yo no puedo gastarle una broma a mi hermana. Mira, será mejor que no me metan nada. Eso es lo que tienes que hacer. Obrar y callar. Esa es la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio o sí con Adela? No me parece. Adela, esa es la verdadera novia del romance. Las cosas nunca son a nuestro gusto. Pues lo que son las cosas. Hay que ver el entusiasmo de Angustias con su novio. Ayer me contó mi hijo mayor que a las 4:30 de la madrugada que pasaba por la calle con la yunta estaban hablando todavía. ¡Ay, qué vida! ¿Te has regalado ya el anillo? Míralo. Es precioso. 3 perlas. En mis tiempos las perlas significaban lágrimas. Pero las cosas han cambiado. Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Y los anillos de pedida tienen que ser de diamantes. Con perlas o sin ellas. Las cosas son como uno se las propone, hija. Yo creo que él me oculta muchas cosas. Pues no intentes descubrirlas. No le preguntes nada, Angustias. Y sobre todo, que no te vea llorar jamás. Es que debía estar contenta y no lo estoy. Eso da igual. ¿A qué hora viene hoy? No viene. Fue con su madre a la capital. Hoy no se acostará. Qué noche más hermosa. Me gustaría quedarme hasta muy tarde para disfrutar del fresco del campo. Pero hay que acostarse. A la cama. ¿Qué me buscas? ¡Deja a ese hombre! ¿Quién eres tú para decírmelo? ¡Ese es el sitio de una mujer honrada! ¿Qué pasa? Es que te has quedado con ganas de ocuparlo. ¡Madre! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Suéltala! ¡Suéltala, por Dios! ¡Estaba con él! ¡Estaba con Pepe en el corral! Eso hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más, madre. En mí no manda nadie más que Pepe. ¡Adela! Yo soy su mujer. Tírate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. ¡Atrévete a buscarme ahora! Se acabó Pepe el romance. Pepe. Pepe. Dios mío. Dios mío, Pepe. Pepe. ¡Maldita! ¡Endemoniada! Mejor así. ¡Adela! ¡Adela! ¡Adela, abre la puerta! Nunca tengamos ese fin. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Maldito sea! La hija menor de Bernarda Alba ha muerto virgen.